Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, ahorita. Póngase cómodo. Yo creo que si hubiese una receta cómo poder refrescar nuestra vida, usted rápido la haría, ¿verdad? Aleluya, amén. Yo creo que si me dan un consejo cómo hacerme millonario en el cabo de 10 días, pues yo iría corriendo a buscar esa solución. Si quisiera ser muy inteligente y me dieran la receta cómo hacerlo, pues yo también iría corriendo a buscarla. Pero hoy quiero compartir con ustedes una manera de cómo vivir más frescamente, más tranquilos. Yo sé que en este mundo que estamos viviendo, decir eso es increíble, pero eso se trata. Que la mayoría de la gente no cree, pero nosotros somos un pueblo que creemos. Amén. Y no confiamos en una persona, no van a confiar en lo que yo pueda decir, sino en lo que la Biblia pueda compartirnos. Podemos mirar esta botellita de agua y créanme que se ve bastante fresca y está rica. Y me gustaría que todos tuviéramos una de esas, por eso, por respeto a ustedes, aunque tengo mucha sed, me voy a aguantar para que usted y yo podamos imaginarnos esa agua fresca, porque es lo que queremos hablar en esta hora, de la frescura de nuestra vida. Cada día que nosotros nos levantamos en ocasiones con estrés, nos levantamos desesperados, corriendo en ocasiones porque nos dormimos tarde un día anterior y tenemos que ir a trabajar y nos levantamos desesperados. Pero yo sé que tenemos que hacerlo, aunque no nos agrade, aunque usted tenga un gran dolor de cabeza, que usted haya amanecido terrible físicamente, usted se levanta y sale corriendo. Pero creo que nosotros quisiéramos no salir desesperados, sino salir tranquilos, frescos, animados a ir al trabajo, porque sabemos que en el trabajo nos va a esperar quizá alguno que otro problema. Pero yo creo que en la palabra de Dios está la solución. En la palabra de Dios está la solución para nosotros, para que tengamos esa frescura. Durante todo el día vamos, trabajamos, corremos y así casi como salimos, regresamos, pero ahora con un poco más de estrés y más cansancio y más desánimo. Y voy a hacer una serie de preguntas o una serie de puntos. ¿Qué le hace a usted que se refresque más? Cuando llega de su trabajo cansado del calor, quizás una taza de café, se sienta a la mesa y se toma una taza de café y disfruta un ratito. Algunos quizás disfruten eso, pero a otros, en vez de ayudarles, les pone más nervioso el café. Algunos quizás lleguen y se sienten en la sala de su casa y prendan el televisor y empiecen a ver las noticias. Y por un instante sientan que se están relajando, pero al escuchar tantos problemas en la sociedad, tantas cosas terribles, pues usted se estresa más de lo que estaba antes de sentarse viendo el televisor. Quizás usted diga, yo no veo noticias, mejor voy a ver un programa para que mi mente se relaje, y pone una novela. Oh. Pero en vez de animarse, usted sale peor, porque va a entrar en depresión, va a entrar en desánimo, porque puro engaño, puro pecado. Entonces eso no nos ayuda tampoco. No nos podemos relajar con respecto a eso. Quizás usted venga y diga a su esposa, dame un gran plato de comida, y usted diga, así me relajo, y empieza usted a comer. Pero en realidad no se relaja mucho, no gana mucho relax. Lo que va a ganar es un poco más de peso, pero no va a relajarse mucho, va a llenarse. O quizás usted sea de aquellas personas que les gusta escuchar a su esposa bien usted estresado y le diga, amor, dame todas las quejas del día, dame todos los problemas y tráeme todos los biles porque los quiero relajarme. Tampoco funciona, ¿verdad? Pero yo creo que esta última que le voy a decir, yo creo que sí le funciona. Cuando usted llega desesperado, estresado, le dice a su esposa, ¿quieres de comer? Espérame un ratito, voy a tomar un baño. Y cuando va al baño, cuando abre la regadera y le cae esa agüita fresca, yo creo que se relaja más que viendo televisor, que escuchando problemas, que comiéndose un plato de sopa o que tomándose un café. Regularmente nosotros nos relajamos cuando nos quitamos, como que sentimos hasta que se nos quitaron algunos años de encima. Cuando salimos del baño nos sentimos frescos, nuestra cara se ve diferente. Bueno,
En el área espiritual también nosotros debemos de ser así, porque en nuestra área espiritual también llega un poco de estrés, un poco de desesperación, un poco de cansancio. Le servimos a Dios, sí, le amamos a Dios. Como usted va a trabajar a su trabajo para recaudar un poco de fondos para mantener a su esposa y a sus hijos, y eso es agradable, ¿no? Nos sentimos bien ser productivos, pero eso no deja de hacernos sentir que nos estresemos, que nos cansemos. Entonces, hablando acerca de nuestra vida espiritual, usted puede estar sirviendo al Señor, puede estar en los cultos todo el tiempo, puede estar leyendo la Biblia, pero no va a dejar de estresarse. Quizás usted se estrese, quizás usted tenga un poco de cansancio. Así que necesitamos muy a menudo venir a los pies del Señor y decirle: Señor, refréscanos. Necesitamos esa frescura que solo puede dar Él a través de su Espíritu Santo. Miren, hablando un poco del agua, que es algo vital para nosotros, todos sabemos que cuando, como repito, tomamos un baño y nos relajamos. Incluso la ciencia sabe eso, por eso hay hidroterapias. Hay unas personas que no pueden tener ciertas funciones en su cuerpo, van y los meten a una alberca, a una tina, y les dan unos masajes, y dicen que da un muy buen resultado. La gente se relaja, la gente aprende más cuando está relajada en el agua. Incluso hemos oído de los hidropartos, cuando aquellas damas van a dar a luz, las llevan a un lugar, porque dicen que a través de estos hidropartos sienten un poco menos de dolor, se relajan más, trabajo de parto lo hacen mucho mejor, más relajadas, y lo hacen porque la ciencia ha descubierto que en el agua algo sucede, la gente se siente mejor. Pues será posible porque la mayoría de lo que somos nosotros es agua. Pero eso no es nada nuevo, aunque la ciencia lo ha descubierto hace unos pocos de años. Nosotros nos damos cuenta que Dios siempre ha usado el agua para hacer grandes milagros, y quizás vamos a recordar algunos de ellos en esta hora. Vaya por favor a su Biblia y vaya al segundo libro de Reyes, en su capítulo 5. Vamos a leer esta historia que es muy conocida para nosotros, y nos habla acerca de un hombre llamado Naamán. Esta historia empieza hablándonos de él, de este hombre, cómo era este hombre, un hombre valeroso, fuerte, muy inteligente, muy valiente, pero hace un paréntesis y dice: pero tenía lepra, y ese pero era bastante grande. Gracias al Señor, Dios había hecho un plan maravilloso para este personaje. Había permitido que una joven del pueblo de Israel hubiera llegado a las puertas de su casa y le dice a su esposa, a sus familiares, que en el pueblo de Israel hay alguien que le puede sanar. Hay un profeta de Dios, y si lo visita es posible que él le sane. Así que va con el rey y le dice: rey, necesito que me ayude. El rey, conociendo a este hombre tan valeroso y tan importante, ¿quién se va a querer deshacer de una persona como ellos? Lo amaba, lo estimaba, así que hace todo lo posible para que haga una cita con el rey de Israel y vaya y reciba su milagro. El rey de Israel, cuando recibe las cartas, se pone nervioso porque le dice: no cabe duda que este hombre siempre anda buscando la manera en cómo hacerme la vida imposible. Yo no soy Dios para sanar a un leproso. Pero oye el profeta de Dios y le dice: no te preocupes, mándamelo para acá, para que pueda notar que hay Dios en Israel. Entonces va a Naamán, y vamos a llegar exactamente, o vamos a empezar a leer exactamente hasta donde vamos en la historia. Versículo 9. Dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y vemos aquí esta frase que dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Hermano, cuando nosotros oímos la solución para nuestros problemas, se nos hace tan sencilla que ni la creemos. Pero en realidad, a veces los consejos más sencillos son los más prácticos. Quizás este varón pensaba que iba a ser algo extraordinario, porque a veces nosotros, los seres humanos, nos gusta lo extraordinario, lo fenomenal, lo que haga mucho ruido, lo que impacte a las personas. Pero nuestro Dios, vemos que Él trabaja sencillamente, no hace tanto escándalo para hacer un milagro. Lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos. Y vemos que este varón le dijeron: ves y lávate, algo sencillo. Ves y lávate y serás limpio.
Solo hazlo 7 veces. Esa es la ordenanza, esa es la manera en la que tú debes de hacerlo. Pero este hombre dijo, no. Yo pensé que iba a ser diferente. Cuando usted le dicen que para ser salvo solo necesita aceptar a Jesús, muchas personas dicen, no es posible. Eso no es posible, no es real. Pero es tan posible que nos hemos dado cuenta nosotros y hemos tenido una experiencia nosotros. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a brincarnos hasta el versículo 11. Vamos a ver la actitud de este varón. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar, y será la lepra. Abana y Farfán, Dios de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él necesitaba ser sanado. Él necesitaba que se le cayera todo lo que estorbaba, pero no en sí era lo que estorbaba afuera, sino lo que estorbaba dentro. Y su más grande problema no era la lepra que tenía afuera, sino la que tenía adentro, el orgullo que tenía adentro. Y los seres humanos, nuestro más grande problema no es lo exterior, sino lo interior en nosotros. Y por eso repetimos, no necesitamos en sí refrescarnos por fuera, sino refrescarnos por dentro. Pero estamos haciendo un paralelo de que miremos lo maravilloso que es refrescarse por fuera, para que entendamos lo importante que es refrescarse por dentro también, porque necesitamos refrescarnos por dentro. Vamos a ver lo que hace o lo que hacemos diariamente para nosotros tener una vida más tranquila, más agradable, aunque no hemos podido lograr lo que nosotros deseamos, pero vemos cómo nos beneficia. Por ejemplo, en las mañanas, usted lo primero que se hace cuando se levanta, va y se mira al espejo y se echa agua en los ojos y se da un buen baño, se asea su dentadura y ahora sí dice, estoy listo para ir a trabajar. Porque para ser sinceros, cuando nos levantamos, aunque somos adultos, a veces quisiéramos hacer lo que los niños, ¿verdad? Quisiéramos que alguien nos llevara al trabajo cargando. Pero cuando nosotros nos descolgamos de la cama y nos metemos en la regadera, entonces empieza a quitar ese sueño. Los que practican la oración en las mañanas saben que hay ocasiones que batalla uno, y a veces en ocasiones, ¿por qué no decirle? Aunque está la alarma ahí prendida, no alcanzas a despertar, pero cuando despiertas espantado, sales corriendo, te echas un buen baño y sientes que revive. Pero entonces vemos cómo el agua nos hace que despertemos de nuestro sueño. El agua durante el día nos refresca, porque usted puede estar trabajando bastante en un lugar caliente y cuando llega a donde hay agua, usted se refresca y le da ganas de seguir trabajando. Y por la tarde lo mismo. Usted se dará cuenta que empezamos nuestro día usando el agua y terminamos nuestro día usando el agua. Espero que así sea. Al final, que ya hayamos terminado cansados, vayamos al baño, nos damos un buen baño, nos volvemos a lavar la dentadura y por así, a dormir. Yo sé que los niños a veces batallan en esta área, pero por eso nosotros los padres tenemos que estar tras de ellos. Y si no lo hacen, usted sabe que no está correcto. En primer lugar, nosotros como adultos nos damos cuenta que por alguna ocasión, y no es que en sí no nos agrade el agua, sino en ocasiones le ha tocado viajar quizás de un estado a otro, de una ciudad a otra, y cuando llega a la ciudad y nomás estuvo viajando toda la noche, usted llega estresado, cansado, hastiado del viaje. Pero en sí, ¿sabe por qué? Porque no ha probado el agua, usted necesita refrescarse. Entonces vemos cómo es importante que el agua esté en nosotros, que podamos refrescarnos. Mire, vamos a otra historia que se encuentra en Juan capítulo 4. Porque si no hacemos estas actividades normales, como levantarnos con el agua, caminar con el agua y antes de dormir visitar nuevamente el agua, usted va a estar malhumorado, estresado, cansado, desesperado y hasta con mal olor. Así termina uno el día si no usa uno el agua. Mire, estamos en Juan capítulo 4, versículo 7.
búsquelo con su tiempo. Y esto me recuerda acerca de los niños pequeños. Miren, los niños pequeños nos dan una gran lección. Usted puede tener un bebé y usted lo puede cargar, acariciar, darle su biberón, su leche bien calentita, pero hay ocasiones que el niño está llore y llore, llore y llore. Y esto regularmente le pasa a las madres que han tenido su niño por primera vez. El niño llora, la mamá lo carga, le da de comer, lo cambia, lo vuelve a cargar y empieza la mamá desesperada. En eso llega la suegra o la mamá de la muchacha y le dice: ¿qué tiene el niño? No puede dormir. A ver, tráelo para acá. Le quita su ropita, lo mete en una tina, le da un buen baño, lo vuelve a cargar y en el paso de unos 5 minutos el niño está bien dormido. ¿Qué necesitaba ese niño? Tener un encuentro con el agua, ¿verdad? Entonces ahí vemos un gran ejemplo de cómo se necesita que nuestra vida esté refrescada. Versículo 7 de Juan 4. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y aquí vemos que Jesús entabla una conversación con esta mujer que iba a traer agua. Y el Señor le habla de una agua diferente. Y cuando esta mujer oye que no necesitaba ir todos los días a traer un balde de agua, dijo: yo quiero esa agua. Pero el Señor le estaba hablando de una agua muy diferente a la que estaba fluyendo en ese pozo. Porque en realidad la mujer lo que tenía no era una sed física, sino una sed espiritual. Una sed de comprensión, una sed de amor, una sed de paz. ¿Cómo podemos notar eso? Que necesitaba protección. Bueno, porque el Señor en su plática más adelante le dijo: ve y trae a tu marido. Y le dijo la mujer: no tengo marido. El Señor le dice: bien has dicho. 7 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Vemos aquí que esta mujer estaba necesitando ser saciada. Realmente la sed que tenía o la frescura que necesitaba era una frescura espiritual. Pero cuando le dicen a ella que le van a dar esa agua, una agua, ella dice: yo quiero esa agua, porque no entendió el mensaje. Y a veces nosotros los cristianos, a pesar de que estamos en la iglesia, tampoco entendemos el mensaje. Porque nosotros pensamos que porque venimos al Señor Jesús y ya le probamos, ya no necesitamos nada más. Acepté a Jesús, listo, ya me voy, puedo hacer lo que quiero, al fin ya acepté a Jesús. No estaba diciendo el Señor le podía dar agua, es más, le dio de la verdadera agua. Pero ella tenía que continuar acercándose a la roca. Cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, cuando nos alejamos de Él, no importa que nosotros hayamos tenido un encuentro con Él, nosotros empezaremos a deshidratarnos, empezaremos a perder ese vital líquido espiritual en nuestra vida. El Señor le dijo: el que bebiere de esta agua no tendrá sed. Pero lo que estaba dando a entender el Señor es que vas a beber de esta agua, pero va a estar tan rica que jamás te vas a querer alejar de esta fuente. Vas a mantenerte en esta fuente. ¿Cómo podemos ver eso? Mira, el pueblo de Israel dice que Jesús es la roca que le seguía. Pero ¿de dónde bebían ellos?
de esa roca. Pero todo el tiempo esa roca iba con ellos. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que cuando venimos a la iglesia y nos gozamos un día, que ya tendremos batería o energía para dejar de hacerlo varias semanas. No es así. Entre más estemos cerca del Señor, más frescos estaremos. Miren, la palabra de Dios nos habla en el salmista, en uno de sus salmos, Salmo 42:1, que todos lo conocemos, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué nos dice este versículo? Que continuamente nosotros debemos de estar deseando esa agua viva en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar refrescados. Pero recuérdense esto, no es solamente tener una visita con el Señor y dejar de asistir, sino continuamente buscarle. Y no estoy diciendo que esté precisamente todos los días en el santuario, pero sí tener una relación con el Señor, como en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted se mueva, usted estar hablando con el Señor para que esa agua esté moviéndose en ustedes, la presencia de Dios se esté manifestando. Yo sé que usted está entendiendo cuando estoy hablando de agua, ¿verdad? Que estamos haciendo una figura espiritual de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando nosotros estamos en el mundo, estamos muertos. Quiero que quede claro esto. Cuando aceptamos a Jesús, revivimos o tenemos nueva vida. Pero funciona de esta manera, y lo he explicado en el pasado. Está usted muerto en el mundo, está vivo en el Señor, ¿verdad? Amén. Se muere en el Señor y aparece su carne, revive su carne. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos del Señor. Antes teníamos sed del mundo, ahora tenemos sed del Señor. O sea que la sed no se nos quita. ¿Por qué no se nos quita? Porque la sed es parte importante de nosotros. El 65 al 75% de nuestro cuerpo es agua. Pero tenemos un mecanismo que se llama sed, que nos avisa que nosotros necesitamos satisfacer nuestra necesidad de agua. ¿Qué pasa en lo físico si nosotros careciéramos de ese vital líquido? Se cree que nuestros pulmones funcionan a través del agua. Si sus pulmones estuvieran resecos, lo primero que usted no podría hacer es respirar. No sé si siente cuando le hace, hasta fresco siente, ¿verdad? ¿Qué hace la frescura? El agua, el líquido, mi piel. Si nosotros no tuviéramos ese líquido vital, sus ojos no podrían mirar, porque sus ojos están continuamente lubricándose a través de ese líquido vital. Nuestra lengua se pegaría a nuestro paladar y no podríamos tener ningún sabor. Nuestro cuerpo no podría mantenerse en la misma temperatura, porque el líquido vital que está en nosotros hace que nuestro cuerpo se mantenga en una temperatura. ¿Qué hace más el líquido? Bueno, saca todas las toxinas que hay en nosotros, las expulsa. Lo que no está correcto lo saca. Y a través de ese líquido vital también los nutrientes que entran a nuestro cuerpo pueden distribuirse en todo nuestro cuerpo. Así que eso lo decimos nada más para que entendamos lo importante que es el agua en nuestro cuerpo. Ahora lo vamos a trasladar a lo espiritual. Si en lo físico usted, sin líquido, usted está destinado a la muerte. Ahora en lo espiritual, si no nos allegamos a la roca inconmovible que es Cristo, estamos destinados a la muerte también. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos al Señor. Primera de Corintios, en su capítulo 10, versículo 1. Y aquí nos habla acerca de lo que comenté hace unos momentos del pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Nosotros no podemos alejarnos de la fuente espiritual que es el Señor. Cuando nosotros nos alejamos de esa fuente espiritual,
va a pasar algo tremendo. Mire, el salmista en el Salmo número 42 que leímos al principio, que dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, nos da un panorama del versículo 9 en adelante, un panorama de lo que se siente estar alejado del Señor. Entonces podemos leer todo el capítulo, pero vamos a leer estos versículos, porque aquí menciona, dice que Dios es la roca. Tenemos el versículo 9, ¿verdad? Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque andaré yo enlutado por las opresiones del enemigo, como quien hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Bueno, cuando nos alejamos del Señor, nuestra alma se va a abatir, nuestra alma se va a entristecer, nuestra alma no podrá estar tranquila. Es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos por unos instantes de la fuente que es nuestro Señor. Cuando nos alejamos de la fuente, cosas terribles suceden en nuestra vida. Por eso el Señor nos insiste, nos habla acerca de que continuamente estemos cerca de la fuente, para que tengamos fuerza espiritual. Ahora, decía que, hablando de lo físico, tenemos un mecanismo que se llama sed. Y si nosotros tenemos sed, entonces supliremos la necesidad de ese líquido vital y podremos nosotros sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si una persona perdiera la sensibilidad y no deseara agua? Sin darse cuenta, poco a poco se iría deteriorando hasta el instante de que fallecería. En lo espiritual es igual. Si nosotros perdemos la sensibilidad, o en pocas palabras, el deseo de buscar al Señor, entonces nosotros estaremos en problemas, porque necesitamos la presencia de Dios continuamente. Efesios capítulo 4, versículo 17, nos habla de esto, precisamente. Cuando el ser humano pierde la sensibilidad, lo que sucede. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y si leemos cada uno de estos versículos muy calmadamente, nos daremos cuenta que nos menciona que el ser humano sin el Señor pierde toda la sensibilidad. Y cuando pierde toda la sensibilidad, y cuando está hablando de la sensibilidad, está hablando del deseo de buscar al Señor. Cuando el ser humano empieza a alejarse del Señor, pierde la sensibilidad. Al perder la sensibilidad, cae en pecado. Al continuar en pecado, pierde más la sensibilidad de tal manera que no se da cuenta que está alejado del Señor. En primer lugar, pierde la sensibilidad, peca, y algo sucede cuando uno peca. El segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, nos habla acerca de cuando Salomón construyó el templo. Dice que construyó el templo y después construyó su casa. Después que construyó su casa, el Señor le empezó a bendecir. Pero llega un instante que el Señor hace una conversación con este varón y le dice algo importante, que sucederá cuando nosotros nos alejamos del Señor. El versículo 13, voy a leer. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consumiere la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Leímos hasta el versículo 14, aunque me voy a enfocar en el 13, porque en el versículo 14 al final dice por qué Él cierra las ventanas de los cielos. Dice que Él perdonaría sus pecados
Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer que el Señor cierre las ventanas de los cielos? Pecar. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, ¿qué es lo primero que cierra? Si puede usted notar, dijo varias cosas que iba a hacer, pero se siguió cerrar los cielos. Eso es lo primero que va a hacer cuando nosotros pequemos. En pocas palabras, vamos a empezar a sentir resequedad. Cuando nosotros pecamos, empezamos a sentirnos vacíos. Ahora, al final de esto nos da la solución, pero vamos a analizar lo que sucede. Cierto que va a haber resequedad en ocasiones. Dios nos va a llevar al desierto. Pero una cosa es cuando Dios nos lleva al desierto con un propósito, y otra cosa es cuando nosotros vayamos al desierto porque hemos cometido una falta delante de Dios. El primer libro de Reyes, en su capítulo 17, nos narra la historia de Elías. Voy a leer el versículo 1. Nosotros podemos notar que cuando nosotros pecamos, lo primero que va a cerrar el Señor es la ventana de los cielos para derramar de su líquido vital. Si usted, hago paréntesis, si usted va y ve la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, usando su mente rápidamente, ¿cuál fue una de las primeras plagas o la primera plaga que le dio el Señor al pueblo de Egipto? Su líquido vital se convirtió en sangre. Como vemos que lo primero que hace el Señor es quita su líquido vital cuando nosotros no le adoramos. Dice el versículo 1, regresamos a donde estamos, primer libro de Reyes en su capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá, ¿qué? Lluvia, ¿ni qué más? Ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. ¿Qué le dijo al siervo de Dios? Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando el pueblo de Israel pecó, ¿qué es lo que cerró? Las fuentes de los cielos. Pero note una cosa importante: ¿a quién nunca le faltó agua? Al siervo del Señor. Si vamos nuevamente y regresamos atrás, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, los egipcios, se quedaron sin el líquido vital. ¿Y el pueblo de Israel tenía agua? Sí tenía agua. Esto nos enseña que cuando nosotros le servimos al Señor, aunque alrededor haya sequedad, nosotros siempre tendremos ese líquido vital. Porque incluso si seguimos leyendo la historia de Elías, sabemos que cuando se secó ese arroyo, el Señor lo mandó con una viuda. ¿Y qué es lo primero que pidió Elías? Dame un vaso de agua. Porque el siervo del Señor siempre tendrá ese líquido vital. Por eso nos quiere dar a entender la palabra del Señor, que podemos pasar a través de circunstancias difíciles, pero la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Pero cuando nosotros le sirvamos a Él. Porque cuando no le sirvamos, entonces se alejará de nosotros. Porque no puede habitar en un vaso que no esté limpio. Ahora bien, cuando hablamos acerca del líquido vital, nos sirve no solamente para nuestro interior, sino también para nuestro exterior. Pusimos el ejemplo, ¿verdad? En mi interior me da vida, puedo respirar, puedo tener un paladar, puedo tener vista, puedo nutrirme, puedo refrescarme a través de ese líquido en mi interior. Pero por fuera, por mi exterior, cambia mi fisonomía. Me baño, me veo más alegre. Me baño, me veo más limpio. Me baño, huelo rico. Todo lo contrario si no lo hago, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, trabaja adentro, pero también trabaja afuera. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, nos da vida, pero la vida se va a reflejar, a través de nuestro exterior. Nos vamos a ver más alegres. No es posible que digamos que somos siervos de Dios y que todo el tiempo estemos enojados.
No es posible que digamos somos siervos de Dios y todo el tiempo estemos llorando. No es posible que seamos siervos del Señor y todo el tiempo tengamos una cara de limón. ¿Por qué? Porque no es así, no es posible eso. Quiere decir que si tenemos un rostro que no le agrada a mi hermano, que no atrae la presencia de Dios, que no emana la presencia de Dios, es porque tiene que haber algo de resequedad de nosotros. Por eso en nuestro interior empieza a correr, dice que corre ríos para afuera, tiene que salir, pero tiene que notarse. Entonces se puede notar cuando hay resequedad en nosotros. Porque el salmista en el Salmo 51 decía, lávame más y más de mi maldad. Entonces no es una sola ocasión que yo me voy a acercar a la roca, ¿verdad? Y tomar de ese líquido. No, lávame más y más y más y más. Entonces debemos estar continuamente pegados a la fuente. Elías estuvo en el arroyo de Querit hasta cuando se secó ese arroyo, pero siempre el Señor tenía algo más para darle sustento. Y así a nosotros vamos a estar en un lugar y Dios nos va a mover, pero Él va a tener un lugar para nosotros, para sustentarnos a nosotros. Por eso es importante. Ahora, algunos podemos decir, bueno, es que David decía, lávame más y más de mi maldad, porque vivía en el tiempo de la ley, pero después de que Jesús vino, todo cambió. No cambió todo, y vamos a ver en la palabra. Juan, capítulo 13, versículo 8. Y en este capítulo nos habla acerca de cuando Jesús ya iba a partir en la última cena que tuvo con sus discípulos. Dice que en un instante de esta cena, Él tomó una toalla y agarró un balde con agua y se acercó a los discípulos para lavar los pies. Resulta que en el versículo 8 dice así, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vamos a regresarnos al versículo 10, por favor. En la frase después de los 2 puntos donde va a hablar Jesús, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pero aparece la palabra necesita o necesidad. Entonces nosotros necesitamos continuamente venir al Señor. Ahora, no vas a ser lavado como la primera vez, porque estás limpio por la palabra, pero sí vas a lavarte en ciertas áreas, porque como seres humanos, caminando, nos ensuciamos. Amén. Usted puede lavar muy bien su carro, llevarlo con la mejor persona que le lave, pero usted déjelo 2 o 3 días sin moverlo y usted le pasará el dedo y usted levantará un polvo muy, muy ligero, pero ya le cayó. Entonces nos habla la palabra que nosotros continuamente debemos estar cerca de la fuente para que seamos lavados cada vez más y más. Algunas personas se ofenden. Yo me acuerdo un día que me ocurrió decir que yo era pecador y, hombre, casi me linchan los hermanos. Y yo no debía decir eso porque, ¿cómo es posible? Porque un día le dije, hermano, yo peco. Y se me quedan, ¿cómo es capaz de que usted predicando diga que peca? Es que si digo que no peco, peco. Es la realidad, dice que el que dice que no peca está pecando. Entonces yo tengo que decir que peco. Ahora, no estoy quizá haciendo lo que hacía antiguamente, pero continuamente le fallamos a Dios en diferentes áreas. Por eso definitivamente, continuamente tenemos que estar en la fuente, que es el Señor, para que nos esté lavando. Y no simplemente lavándonos, refrescándonos. Cuando nos habla de lavarnos, nos habla de darnos una frescura, que nuestra vida no sea tan estresada, hermano. No podemos omitir las cosas que estamos viviendo. Mire, hemos dicho en muchas ocasiones, todos yo creo que estamos de acuerdo, y aunque no nos gusta escuchar esto, porque es algo que no nos gusta, a mí no me gusta, ni a usted le gusta, pero hemos caído en un sistema del mundo. Hemos caído en el sistema del mundo que usted no solamente trabaja lo que tiene que trabajar, no solamente duerme lo que tiene que dormir. Estamos completamente movidos de lado, ¿verdad? Yo tengo que trabajar 8 horas y trabajo
12, 13, 14, y varios de los hermanos que estamos aquí lo hacemos. Porque hemos caído en un sistema, ¿sí? Y no podemos salir, aunque intentamos salir, pero hemos caído tanto que cuando nos reponemos de una cosa, ya apareció otra deuda, ya apareció otra, y así estamos corriendo. Ahora, no podemos cambiar eso. Vinimos a este país que está en este sistema. Alguien decía, querías $10, pues te van a costar. Y ahora estamos aquí. Y sí, usted trae un carro quizás más bueno, una casa más buena, pero tenemos más presiones que antes. Ahora, no podemos transformar esto que está aquí, porque es un sistema que por eso este país funciona así, porque ellos tienen un sistema. Nosotros vinimos de otros países y nos acoplamos a este sistema. Pero ahora, eso no quiere decir que no podamos vivir una vida fresca. Podemos vivir una vida fresca a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Podemos ir en diferentes países, o en países donde no hay el mismo sistema como el que hay aquí. Platicamos con personas de otros países, se levantan a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, ya están en su carro descansando. Porque el sistema de ese país es diferente, claro. No tiene lo mismo que usted tiene, no tienen aire acondicionado, no tienen carro. Porque es otro sistema, pero nosotros estamos aquí. No podemos escapar de este sistema que en ocasiones nos ha abrazado, pero sí podemos venir delante del Señor, que es la fuente, y no vivir estresado, porque no puede dejar de pagar su casa, hermano. Yo le podía decir, hermano, deje de trabajar, y después me va a decir, ¿quién me va a dar para la casa? Es lógico. ¿Quién me va a dar para el pago de la aseguranza del carro? Entonces son problemas que yo no puedo resolver. Pero lo que sí yo le puedo decir es que si venimos al Señor, Él puede quitarnos todo ese estrés, toda esa carga que tenemos. Lo que quiero que quede claro a nosotros es que hay una necesidad. La necesidad de continuamente estar lavados. La necesidad de continuamente estar cerca del Señor. Si nosotros nos alejamos del Señor, hermano, recuérdense que nuestro carácter no es perfecto. A veces hago mucho énfasis con los jóvenes cuando hablo acerca de los hermanos, porque a veces quizá no nos gusta el carácter de una persona o de otra, y yo siempre me pongo a pensar, si no me gusta el carácter de mi hermano hoy que está sirviendo al Señor, me puedo imaginar sin el Señor en su corazón. ¿Usted puede imaginarse una persona que es enojona en la iglesia, que es un poco difícil de tratar en la iglesia? Porque los hay, ¿verdad? ¿Verdad que sí los hay? No los hay, lo sabemos. Lo sabemos. Oye, mejor. Habemos personas de esas que somos difíciles de tratar. Pero a veces comparto con mis niños, digo, si ustedes me vieran enojón, me ven así cara de limón, ¿te pueden imaginar si el Señor tuviera Jesús en su corazón? Pobres de ustedes, muchachos. Ahora, cuando nos alejamos del Señor, es lo que empieza a suceder. Volvemos a esa naturaleza antigua. Por eso nosotros necesitamos continuamente estar lavados, continuamente estar frescos. Hermano, cuando usted está fresco, emana frescura, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan aquellos que han viajado en un autobús sentarse con una persona que no ha probado agua en unos 2 o 3 días? No exageremos. ¿Cuántos les agrada sentarse con una persona así? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos agrada sentarnos con una persona que subiéndose al carro hasta aún puedes mirar la frescura en su cabello que se acaba de bañar? ¿Verdad? Es una gran diferencia. Igual en la iglesia, hermano. Si nosotros nos alejamos del Señor, el hermano no se va a querer sentar a tu lado. Y no precisamente porque no huelas bien, sino porque tu actitud, tu semblante va a emanar resequedad. Pero sin embargo, si tú estás cerca de la presencia de Dios, la gente te va a seguir. Por eso es importante, si tú quieres hacer amigos en la iglesia, busca más del Señor. La gente te va a seguir porque tú vas a emanar frescura. Y eso se trata, de que emanemos frescura no solamente en la iglesia, sino fuera del mundo también. No que aquí seamos como paletitas de hielo, ¿verdad? Bien fresco, pero ya salgamos y sea otra actitud. No, busquemos el rostro y la presencia de Dios. Leímos el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 14, donde nos decía que cuando nosotros pecáramos iba a cerrar las ventanas de los cielos y no iba a caer ese líquido vital. Hermano, pero en el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y si convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, estamos seguros
que va a caer ese líquido vital. En pocas palabras, si hemos sentido resequedad en lo espiritual, porque hay veces que pasamos en ciertos momentos de resequedad espiritual, porque recuérdese que Dios nos va a llevar al desierto. Repito, en ocasiones es porque Dios nos llevó al desierto, pero en ocasiones es porque caímos en un error y una falta, un pecado y nos sentimos en resequedad. Pero sea una u otra razón, la solución es la misma, es Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él promete derramar de ese líquido vital. Regresemos a la historia de Elías. Él profetizó diciendo: no va a llover por mi palabra, por lo que Dios pues puso en mi corazón. Pero después, cuando se necesitó el agua, ¿qué hizo él? Dijo, fue a orar. Ahora, en la primera oración cayó una tromba de agua. No pasó nada. Siguió orando hasta que llegó un instante que dice que la nube era como la palma de un. Entonces dijo, ahora sí ves, el agua viene. Hermano, en ocasiones nosotros queremos hacer la oración de Elías, pero solamente hacerla de 5 minutos. Y Señor, derrama de tu gloria. Y abren los ojos y no derramas y te vas. No es así. En ocasiones usted va a estar pegado a la presencia de Dios diciéndole, Señor, me siento en resequedad, y va a abrir los ojos y va a ver que no cambió. ¿Qué debemos de hacer? Como Elías, continuar orando hasta que la gloria de Dios descienda en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no se cree que estuvieron en el aposento alto? Algunos dicen que 600 o 500 personas. ¿Cuántas se quedaron al final? 120 personas, aquellas que fueron persistentes. Hermano, estamos en un mundo de la rapidez y pensamos que así como las hamburguesas de McDonald's salen cada 30 segundos, así Dios responde a nuestras peticiones. No. Dios puede responderlas rápidamente, incluso antes de que yo las pida, Él puede responderlas. Pero Él también quiere que yo busque de su presencia. Él quiere que yo me acerque a Él, que es la roca. Bueno, yo no sé cómo se siente usted, pero ¿qué le parece si en esta hora, independientemente de que usted se sienta fresco, ¿por qué no le pedimos más frescura? Mire, hablando de un vaso de agua líquido, usted puede ponerlo y puede vaciarle y se derrama hacia afuera, ¿verdad? Y todo lo que hay alrededor se refresca. Si usted está lleno de esa frescura, ¿por qué no le dice al Señor, Señor, derrama de tu gloria hasta que sobre y abunde en mi vida para que las personas que están a mi alrededor puedan beneficiarse? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora y le pedimos, Señor, ayúdanos a refrescarnos y ayúdanos a refrescar a las demás personas?